Tan solo el ruido de las moscas se oía en la quietud de la habitación, el zumbido que provocaba el batir frenético de sus alas. El hombre que estaba en la silla no se movía. Llevaba tiempo sin moverse. Por lo demás, ya no era un hombre. Al menos no si con ello se pensaba en un ser vivo, capaz de respirar y sentir. Había quedado reducido a materia nutriente, un receptáculo para insectos y larvas. Las moscas revoloteaban en manadas en torno a aquella figura inerte. A veces aterrizaban, ponían a trabajar las trompas, luego volvían a alzar el vuelo. Zumbaban danzando. Buscaban un nuevo lugar en el que posarse. Iban probando. Chocaban unas con otras. La zona circundante de la herida que el hombre presentaba en la cabeza despertaba en ellas particular interés. El olor metálico de la sangre se había esfumado hacía tiempo, y otro más mohoso y dulzón lo había reemplazado. La sangre se había coagulado. Al principio fue fluyendo hacia abajo, a lo largo de la nuca, por el respaldo de la silla, hasta llegar al suelo donde finalmente se había detenido formando un pequeño charco. En un primer momento aparecía roja, llena de glóbulos rojos vivos. Ahora, en cambio, había adquirido un tono negruzco. No podía ya reconocerse en el charco ese fluido pastoso que corre por las venas de un ser humano. Ya no era más que una masa pegajosa y renegrida. Algunas de las moscas intentaban salir de allí. Se habían saciado. Estaban satisfechas. Habían puesto sus huevos. Habían usado bien las trompas succionadoras y estaban ahitas. Habían aplacado el hambre. Y ahora querían salir. Aleteaban contra los cristales. Intentaban en vano abrirse paso a través de la barrera invisible. Sonaban como un leve repiqueteo al golpear el cristal. Tarde o temprano acababan rindiéndose. Volvían a sentir hambre. Buscaban de nuevo aquello que fue un hombre en su día. El mismo que ya no era más que carne muerta. Erika se había pasado el verano entero dándole vueltas a algo que ocupaba su pensamiento a todas horas. Sopesando ventajas e inconvenientes y pensando en subir. Pero nunca llegaba más allá de la escalera que llevaba al desván. Habría podido achacarlo al trasiego de los últimos meses, a las secuelas de la boda, al caos que reinaba en casa mientras Anna y los niños aún vivían con ellos. Sin embargo, esa no era toda la verdad. Tenía miedo, sencillamente. Miedo de lo que pudiera encontrar. Miedo de empezar a hurgar en algo que hiciera aflorar a la superficie cosas que habría preferido seguir ignorando. Sabía que Patrick había estado a punto de preguntarle varias veces. Notaba que sentía deseos de preguntarle por qué no quería leer los libros que habían encontrado en el desván. Pero no se lo había preguntado. Y ella tampoco habría sabido qué respuesta darle. Lo que más le asustaba era la sospecha de que debería cambiar su percepción de la realidad. La imagen que se hacía de su madre, de quién era y de cómo había tratado a sus hijas, no era particularmente positiva. Pero era la que tenía. Y le resultaba muy familiar. Era una imagen que había permanecido tal cual a lo largo de los años, como una verdad inquebrantable en la que basarse. Tal vez se confirmara, tal vez incluso se reforzara. Pero, ¿y si los libros la desmentían? ¿Si se viera obligada a organizar su vida según otra verdad? Hasta aquel día no había reunido el valor suficiente para dar el paso necesario. Erika puso el pie en el primer peldaño de la escalera. Abajo, en la sala de estar, se oía la alegre risa de Maya jugando con Patrick. Era un sonido tranquilizador, y Erika subió otro escalón. 5 escalones más, y ya estaba arriba. Una nube de polvo se arremolinó en el aire cuando abrió la pequeña puerta y pisó el suelo del desván. Patrick y ella habían hablado de acondicionarlo en el futuro, quizá como refugio para Maya, cuando la pequeña hubiese crecido y necesitara cierta independencia. Pero por ahora no era más que un desván puro y duro,
con gruesos listones de madera en el suelo y techo abuhardillado de vigas vistas. Estaba repleto de trastos, adornos de Navidad, ropa que le había quedado pequeña a Maya, varias cajas llenas de cachivaches demasiado feos para tenerlos a la vista, pero demasiado bonitos y cargados de recuerdos para desecharlos. El arca estaba al fondo contra una pared. Era un modelo antiguo, de madera y herrajes de chapa. Erika tenía entendido que los llamaban cofres de América. Se acercó y se sentó al lado, en el suelo. Pasó la mano por el arca. Respiró hondo, tiró de la cerradura y levantó la tapa. Un olor rancio le golpeó la cara y Erika arrugó la nariz con desagrado. Se preguntaba qué era lo que originaba ese aroma tan peculiar y denso de lo viejo. Seguramente el moho, se dijo, al tiempo que sentía un picor en la cabeza. Aún recordaba la sensación que tuvo cuando Patrick y ella encontraron el baúl y revisaron su contenido. Muy despacio, fue sacando una cosa tras otra. Los dibujos que Anna y ella habían hecho de pequeñas, pequeños objetos que habían realizado en trabajos manuales, guardados por Elsie, su madre, la misma que nunca pareció interesarse cuando ellas le llevaban ansiosas aquello que con tanto esfuerzo habían hecho con sus propias manos. Erika hizo lo mismo que aquel día con Patrick. Fue sacando las cosas una a una y colocándolas en el suelo. Lo que en verdad buscaba se hallaba en el fondo del arca. Tocó con mucho mimo el trozo de tela que ya rozaba con los dedos. La camisita, que fue blanca en su día, se veía ahora amarillenta a la luz debido al paso de los años. Pero si de algo no podía apartar la vista, era de aquellas manchas color ocre. En un primer momento pensó que serían de óxido, pero luego comprendió que debía de tratarse de sangre reseca. Había algo desgarrador en el contraste entre la prenda de bebé y las manchas de sangre que la cubrían. ¿Cómo habría llegado allí la camisa? ¿A quién habría pertenecido? ¿Y por qué la habría guardado su madre? Erika la dejó con cuidado en el suelo. Cuando Patrick y ella la encontraron, había un objeto envuelto en la camisa, pero ya no estaba en el baúl. Era lo único que había sacado de allí. Lo que aquella camisa de bebé ajada y sucia había protegido todos esos años era una medalla nazi. Las sensaciones que provocó en ella la visión de tal objeto la dejaron atónita. El corazón empezó a latirle más rápido. Se le secó la boca y por su retina desfilaron imágenes de todos los programas y documentales sobre la Segunda Guerra Mundial que había visto en su vida. ¿Qué hacía una medalla nazi allí en Fjällbacka? ¿Y en su casa? ¿Entre las pertenencias de su madre? Le pareció absurdo. Le habría gustado dejar de nuevo la medalla en el arca y cerrarla con llave, pero Patrick insistió en que se la encomendasen a un experto para ver si podían averiguar algo más. Ella accedió de mala gana. Era como si oyese en su interior voces susurrantes, agoreras, murmullos de alerta. Algo le decía que debería esconder la medalla y olvidarla. Pero la curiosidad se impuso a las voces. A primeros de junio, le entregó la medalla a un buen conocedor de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y con un poco de suerte, pronto conocerían algún dato sobre su origen. Pese a todo, lo que más interés despertó en Erika de todo cuanto había en el arca fue lo que sacaron del fondo. 4 blocs de notas de color azul. Reconoció en la portada la letra de su madre. Aquella letra elegante, inclinada a la derecha, aunque en una versión más joven, más redondeada. Erika lo sacó del arca, pasó el índice por la portada del primero. Diario. Se leía en todos ellos. Aquella palabra suscitó en ella sentimientos de diversa naturaleza. Curiosidad, expectación, ansia de leerlos. Pero también miedo, vacilación y una intensa sensación de estar invadiendo la esfera privada de otra persona. ¿Tenía derecho a enterarse de los pensamientos y sentimientos más recónditos de su madre? Por su naturaleza,
Un diario no está destinado a ser leído por otra persona. Su madre no los escribió para que otros leyeran su contenido. Quizá incluso estuviese totalmente en contra de que su hija los leyese. Pero Elsie estaba muerta, y Erika no podía preguntarle. Tendría que tomar una decisión sin consultar a nadie y resolver qué hacer con ellos. ¿Erika? La voz de Patrick vino a interrumpir sus pensamientos. Erika le respondió. ¿Sí? ¿Ya llegan los invitados? Erika miró el reloj. Vaya, ya habían dado las 3. Maya cumplía 1 año y esperaban a la familia y a los amigos más íntimos. Patrick pensaría que se había dormido allí arriba. ¡Ya abajo!, gritó mientras se sacudía el polvo. Tras un instante de vacilación, cogió los diarios y la camisita y bajó la empinada escalera del desván. Abajo se oía un murmullo de voces. ¡Bienvenidos! Patrick se hizo a un lado para dar paso a los invitados. Eran Jowan y Elizabeth, una pareja que habían conocido por Maya, pues tenían un hijo de la misma edad. Un niño que quería a Maya con una intensidad poco habitual. A veces, no obstante, su cortejo resultaba demasiado violento. Por ejemplo, nada más entrar, William se lanzó como un bulldozer en cuanto vio a Maya y le hizo un placaje con habilidad digna de cualquier jugador de la Liga Nacional de Hockey. Curiosamente, la pequeña no pareció apreciar demasiado la maniobra, de modo que los mayores tuvieron que apresurarse a separar a William, radiante de alegría, de Maya, que no dejaba de chillar. Muchacho, eso no se hace. Hay que ser más delicado con las chicas. Jowan reprendió a su hijo con la mirada mientras que, con todas sus fuerzas, evitaba que su vástago enamorado emprendiese un nuevo asalto. Pues a mí me parece que tiene más o menos la misma forma de ligar que tenías tú. Rió Elizabeth, que recibió una mirada ofendida de su marido por respuesta. Venga, cariño, que no ha sido para tanto. Vamos, arriba. Patrick cogió en brazos a su hija, que no paraba de llorar, y la abrazó hasta que el llanto se convirtió en leves sollozos. La animó a empujoncitos a acercarse de nuevo a William. «¡Mira lo que te ha traído William! ¡Un regalo!». Aquella palabra mágica surtió el efecto previsto. Con seriedad y solemnidad visibles, William le entregó a Maya el paquete envuelto con hermosas cintas. Ninguno de los dos dominaba aún del todo la técnica para caminar, y las dificultades para mantener en orden los pies y al mismo tiempo entregar el paquete hicieron que William se cayese sentado. Sin embargo, al ver la cara de Maya, resplandeciente de alegría ante la contemplación del paquete, pareció olvidar su dolor. Claro que el mullido relleno del pañal también tuvo algo que ver. «¡Y!», exclamó Maya con entusiasmo, al tiempo que tiraba de las cintas. Aunque más o menos 2 segundos después, su semblante empezó a adoptar una expresión de frustración y Patrick se apresuró a prestarle ayuda. Una vez que, aunando esfuerzos, lograron abrir el envoltorio, Maya extrajo jubilosa un elefante gris muy blandito. El éxito fue inmediato. Lo apretó contra el pecho, abrazó el dócil cuerpo del animal y dio un pequeño zapatazo en el suelo, lo que provocó que también ella cayera de golpe sobre el trasero. Los intentos de William por acariciar el peluche dieron lugar a un mohín de disgusto, acompañado de un lenguaje corporal inequívoco por parte de Maya. Al parecer, su pequeño admirador se tomó aquello como una invitación a que incrementara su esfuerzo, y los padres de ambos intuyeron que aquello acabaría en conflicto. «Yo creo que es hora de tomar algo», observó Patrick. Cogió a Maya y entró en la sala de estar. William y sus padres lo siguieron y en cuanto dejaron al pequeño delante de la primera caja de juguetes, se restableció la paz. Al menos temporalmente. «¡Hombre, hola!». Erika bajó la escalera, se acercó y saludó a los invitados. A William le dio una palmadita en la cabeza. «¿Quién quiere café?».